Buenas noches a todos. Se quedaron intrigados por qué me había bajado, ¿no? Pero como todos están entrenando, yo no me puedo quedar atrás de las tendencias. Aún no me he adaptado. Les pido que no se burlen. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Tu palabra es verdad. Te damos gracias por tu iglesia. Te damos gracias también por la misericordia que tú has tenido hacia la humanidad y hacia nosotros. Te damos gracias porque tu palabra es especial, habla a nuestro corazón, nos ilumina, nos salva. Queremos pedir que hoy en tu misericordia tú también hables a nuestro corazón y nos edifiques. Amén. Bien. El pasaje que tenemos hoy, o la serie, o los capítulos que tenemos de aquí en adelante, son ya empezando el Mateo 24, 25, ¿verdad? Estos capítulos que tienen un contenido profético bastante importante. Anteriormente, Cristo había estado hablando y dictando un juicio contra Jerusalén, contra los falsos religiosos, ¿verdad? Y va a ser la última predicación que tuvo. No hubo otra predicación. Después lo que tuvo es este sermón, por ejemplo, que es un sermón profético a los discípulos, una enseñanza extensa, el 24 y 25, de algo a desarrollarse en un tiempo futuro, ¿verdad? Vamos a leer una pequeña porción hoy. Es una parte que en realidad tiene muchas cosas. Voy a hacer una pequeña introducción, pero se podría revolver sobre esto, ¿no? O extenderlo varias veces, porque es bastante amplio. Es el capítulo 24, vamos a leer desde los versículos 1 a 14. Mateo, capítulo 24, versículos 1 y 14. Dice así: mientras Jesús estaba sentado en el monte desde el 1. Jesús salió del templo y ya se iba cuando sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo. Él les dijo: ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, todo será derribado. Mientras Jesús estaba sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron por separado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, y ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerra, pero no se angustien, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no será el fin. Porque se levantará nación contra nación
y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en distintos lugares, y todo esto será el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para ser torturados, y los matarán, y todos los odiarán por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos tropezarán, y unos a otros se traicionarán y odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que resista hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bien, el pasaje comienza justamente, ¿no? Con Jesús, que se había ido, y dice que cuando se iba, se acercaron sus discípulos, ¿no? Y te dice en Marcos y en los otros sinópticos, dice que se acercaron los más cercanos a él, ¿no? Pedro, Juan, ¿verdad? Se acercaron a él para preguntarle, más en confianza. Y antes de esto, estaban asombrados porque les muestran estas edificaciones del templo. Y estas edificaciones del templo, Salomón había hecho un templo que luego fue reedificado, ¿verdad? Pero luego, ante el gobierno de Herodes, este templo fue mejorado, ampliado, ¿verdad? Y embellecido de forma magnífica. Los antiguos historiadores dicen que si alguien no había visto el templo reconstruido por Herodes, el templo de Jerusalén, no sabía lo que era un magnífico templo, ¿verdad? Esta obra había llevado aproximadamente 80 años de mejoras, y cuando estaba Cristo aún no había sido terminado. Había sido embellecido y ampliado, y aún se estaba ampliando, ¿verdad? Con algunas piedras que pesaban miles de kilos y eran impresionantes, o se podrían preguntar cómo habían colocado aquellas piedras. Estaba revestido en oro también, muchas partes. Entonces, era tal la magnificencia que ellos justamente les llamaba la atención y le dijeron a Jesús, mira qué lindo templo, ¿no? ¿No te llama la atención? Y lo que dijo Cristo fue realmente escandaloso, o llamó profundamente la atención, ¿no? Porque dice, ¿ves esto que tanto te llama la atención? Mirá, no va a quedar nada de esto. Pero no solamente eso. Es interesante pensar que Cristo dijo, y es una palabra muy profunda, como todas las de él, dijo, el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras no van a pasar, ninguna. Y cada palabra que Cristo dice, tengan la seguridad que se va a cumplir, ¿verdad? Estamos en un buen lugar, en donde leemos un libro, en donde cada palabra tiene un sentido profundo y se ha de cumplir, se cumplieron algunas cosas y se han de cumplir palabra por palabra. Y Cristo dijo lo siguiente, dice, no quedará aquí piedra sobre piedra, todo será derribado. Cuando 70 años después, ¿no? Vino un general romano, muy conocido en la historia, llamado Tito. Y bueno, como juicio también enviado por Dios, venían estas tropas romanas, porque ellos rechazaron, el pueblo judío rechazó a su Mesías, ¿no? Y al autor de la vida. Y también como parte de un juicio, vinieron estas tropas romanas. Ahora, saben que Tito no quería destruir todo. Y es llamativo ver cómo él intentó preservar el edificio, pero no pudo, aún teniendo tanto poder. Él no pudo
preservar este edificio. ¿Por qué quería preservar este edificio? Porque tenía muchas riquezas, porque era muy importante, ¿verdad? Entonces era importante preservarlo para sacar de la mejor manera las riquezas o beneficiarse de la mejor manera de este lugar, ¿no? Pero fracasó Tito, ¿no? Porque aparentemente un soldado empezó un incendio y se empezó un incendio que no se pudo parar, aunque él lo intentó. Hay extensas descripciones de esto. Él intentó parar el incendio. ¿Y qué pasó? El oro que había en muchos lugares se derritió en tal magnitud que se metió entre las grietas de las piedras. Entonces, los soldados, para poder beneficiarse de este oro, ¿qué hicieron? Sacaron piedra sobre piedra. Sacaron, y es magnífico. No sé a ustedes, pero a mí me impacta, ¿no? Me impacta saber cada vez que uno ve alguna palabra que Cristo dice o Dios dice por medio de algún profeta que dice que se ha de cumplir, cómo su cumplimiento es tan literal, ¿verdad? Cuando el texto así lo permite. Y realmente se cumplió así. No quedó piedra sobre piedra. O sea que esta primera parte tiene un cumplimiento próximo, ¿no? Para ese momento. No va más allá de eso. Después él se sienta y ¿qué pasa? Los discípulos tenían una expectativa impresionante sobre el Mesías, sobre qué iba a pasar, y ya venían con una cantidad de sucesos sobre sí mismos de las cosas que habían sucedido, ¿verdad? Cristo estaba cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Cristo hizo grandes milagros. Cristo predicó las palabras que podemos leer. Vamos a leer Isaías 61. Vamos a leer Isaías 61. Alguien que se anime, por favor, a leer Isaías 61. Estoy un poco seco de... Sí. Isaías 61, del 1 al 11. Perdón, ¿en qué versículo vas? El 3. Ah, ahí está. Y continúa una amplia descripción, ¿no? En donde ellos ven cómo Israel retoma un centro, el centro en donde él preside este mundo. Dice, entonces los extranjeros van a apacentar vuestras ovejas. Ustedes van a ser llamados sacerdotes de Jehová. Van a comer de las riquezas de las naciones. Israel pasa a ser el centro, ¿verdad?, político del mundo, ¿no? Y tendrán perpetuo gozo, dice. Dice el 10. En gran manera me gozaré en Jehová y mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Y dice, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar sus semillas, sí Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones, ¿no? Entonces, ellos tenían la expectativa de que estas cosas se cumplieran, porque ya se habían cumplido lo primero, o parte de lo primero, ¿no? En donde Cristo, el Mesías, había venido a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, cosa que
que en Lucas 4, Cristo mismo lo lee. Cristo en la sinagoga lee este pasaje, dice el 4:17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pero lógicamente, él no leyó la otra parte, con la que continúa Isaías, ¿no? Y el día de venganza, dice, ¿no? Isaías 61:2 dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios, ¿no? Eso nos sirve para contextualizar cómo Cristo predica este pasaje, enseña esta profecía. Pero a lo que me refiero con la expectativa de ellos es que ellos tenían la expectativa de ¿qué? De que él iba nuevamente a poner a Israel en su lugar, los iba a liberar de los poderes que habían estado hacía siglos que estaban siendo oprimidos, ¿no? Los babilonios, los asirios, ahora los romanos los tenían oprimidos. Y dice, Cristo vino, predicó, hizo sanidades, el Mesías, ¿no? Entró por la entrada de Jerusalén, ¿no? Y todos le ponían palmas para que él entrara, lo recibieron como tal. Purificó el templo también. Y ahora nos dice que este templo va a ser destruido. La Biblia habla de que va a haber un nuevo templo, ¿no? Bueno, pero para que haya un nuevo templo, ¿qué es necesario? Que el anterior no exista. Es lo que se necesita, que el anterior no exista. Para que haya un nuevo templo. Y Cristo les estaba diciendo que ese templo que ahí estaba iba a ser destruido. Entonces dice, todas las cosas se están dando, todas las cosas. Ellos pensaban, porque aparte los pasajes en donde se habla de esto, se habla de la venida del Mesías, ¿no? Ellos no podían concebir, no se les había mostrado, Dios no había mostrado a sus hijos la época de la iglesia. Los judíos desconocían la época de la iglesia. Dicen las cartas paulinas y las otras dicen que la iglesia es un misterio, ¿verdad? Algo oculto, algo que ellos no podían prever. ¿Por qué? Porque no estaba explicado en las profecías, no está explicado en Isaías. Vamos a leer Zacarías 14. Es un pasaje similar, aunque tiene cosas distintas, en donde todos se reúnen sobre Jerusalén para destruirla, ¿no? ¿Quién se anima a leerlo? Del 14, del 1 al 4 lo vamos a leer. Podríamos leerlo en realidad todo, pero no sé si... A ver, vamos a leerlo del 1 al 4 y después yo leo alguna otra partecita. Zacarías 14, del 1 al 4. Después leemos alguna otra parte. He aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla.
y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente a Jerusalén y al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente. Ahí está, ahí. Muchas gracias, Patricia. Y después podríamos saltar algunas partes, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos, y en ese día, bueno, habrá luz. Y dice el 9, y Jehová será rey sobre toda la tierra, en aquel día Jehová será uno, y uno su nombre, ¿no? Entonces, ellos tenían la expectativa de que luego Cristo viniera a reinar, el Mesías viniera a reinar, ya. Que no hubiera dos momentos. Por eso le preguntan, ¿cuándo será estas cosas? ¿Cuáles cosas? Las cosas de que Él se iba a manifestar. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuáles van a ser las señales de que tú vas a venir? De que tú te vas a manifestar. No es la venida que nosotros pensamos, porque nosotros hoy leemos venida y entendemos la segunda venida de Cristo. Pero esta palabra, esta utilización de la palabra venida, surge de esta explicación. Ellos no pensaban en que iban a haber dos venidas, porque desconocían. Para ellos el Mesías venía una única vez y establecía su reino, como aquí. Aquí viene el Mesías, ¿no? Viene Dios y se manifiesta directamente. Pero ellos desconocían esto, ¿no? La palabra es parousia, ¿no? Y parousia es manifestación plena. Ellos lo que pensaban y esperaban y le estaban diciendo, ¿cuándo va a ser? ¿Va a ser hoy o va a ser mañana? No decían, esto va a ser dentro de 200 años, de 500 años, de 20 siglos, ¿verdad? Ellos no pensaban eso. Tú te vas a manifestar plenamente en este tiempo porque ya te has manifestado. Pero ¿cuándo vas a poner a nuestros enemigos, verdad? Los vas a acallar, los vas a vencer y vas a poner a Israel como centro. ¿Cuándo tú vas a reinar, como dicen las Escrituras? ¿Verdad? ¿Cuándo tú vas a ser rey? Vas a tomar ese lugar de centro, ¿no? Sobre la tierra. Eso era lo que ellos esperaban. No tenían entonces esa expectativa. No sabían que iban a haber dos venidas. La primera venida en donde nació y vino a predicar, y como Cristo mismo lo interpretó claramente, ¿no? Él, ¿hasta qué parte leyó? Dice, a predicar el año de la buena voluntad. Hoy estamos en el año, en el tiempo, en el periodo de la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios para que cualquier persona que escuche este pasaje pueda ser salvo, ¿verdad? De una forma aún mucho más sencilla. En los últimos tiempos también las personas se van a salvar, ¿verdad? Pero no va a ser fácil como hoy. O bueno, por lo menos en estas latitudes es bastante fácil. Disculpen. Pero no va a ser fácil como hoy. Dice, el que persevere hasta el fin será salvo, porque son situaciones, vamos a volver sobre este pasaje, muy difíciles las de aquel momento. Entonces veían esta venida como un solo suceso ininterrumpido. Cristo viene, predica, pone en orden las cosas y se manifiesta plenamente. No hay una segunda venida, ¿no? Alguna vez Roberto ha explicado acá que los profetas del Antiguo Testamento veían todo esto y lo describían como un solo suceso, en donde hay dos montañas y un valle, ¿no? Entonces, a lo lejos se pueden ver los dos picos de la montaña, pero en realidad esos dos picos están separados por un amplio valle, en donde en el esquema estaría la iglesia, que todavía no había sido revelada. No tenían idea que iba a partir y esperaban entonces en ese momento que se manifestara, que es la parábola parte de la parábola, la explicación del trigo y la cizaña.
Mateo 13, 39, 42. Si no, yo se los leo, no pasa nada, dice. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo. Ahí está, gracias, Horacio. Después dice, en algunas otras partes, dice, el fin de este siglo, dice, de manera que como se arranca la cizaña, se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Acabo de tocar lo que no tenía que tocar. A todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán al horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, ¿verdad? Y también otro pasaje que está también en Mateo 13, del Mateo 13, 47 a 50. Semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí está. Entonces, el fin del siglo era visto como una serie de sucesos en donde el mal terminaba, era juzgado, ¿verdad? Los justos eran separados por un lado, los injustos por otros, ¿no? Y así comenzaba a reinar el Mesías. Una serie de sucesos que acompañaban la llegada del Mesías a reinar. Eso era lo que esperaba. Y bueno, todas estas cosas, dice, se van a dar ya porque se cumplieron o aparentemente se están cumpliendo las otras. Ahora Cristo, el Mesías, nuestro Mesías, se va a manifestar plenamente. Pero ellos no entendían, ¿no? Todos recordamos que Cristo les dijo, es necesario, les dijo de forma repetida, es necesario que Cristo vamos a Jerusalén, es necesario que el Mesías sufra, que sea torturado, que lo maten, pero al tercer día va a resucitar. Esas cosas no le entraban, ¿no? No le entraban. Porque hay dos Mesías, de alguna manera. Hay un Mesías triunfante en las profecías del Antiguo Testamento, ¿no? Que reina, que se impone sobre el mundo, y por otro lado hay un siervo sufriente, ¿no? Que paga por nuestros pecados. Por su llaga fuimos curados, ¿no? Entonces para ellos era incompatible. Ellos esperaban este Mesías triunfante. Pero como vimos en Lucas, solamente estaba este cumplimiento y te lo explica un poquito más adelante ahora el pasaje. Le preguntan estas dos cosas y Cristo dice así. Bueno, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús le respondió, cuídense de que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerra, pero no se angustien, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no será el fin. Aún no será el fin. ¿No? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá hambre, terremotos en distintos lugares, y todo esto será solo el comienzo de dolores. El comienzo de dolores. ¿No? Entonces está diciendo, esto no es para ahora. ¿No? Esto no es para ahora. Muchas de las cosas que se nos describen aquí, uno puede decir, bueno, pero
en este tiempo también se están viviendo, ¿no? Y desde la época de Cristo, y también desde antes, ¿no? Dice, muchos vienen en mi nombre, bueno, antes de Cristo ya habían, otros ya se habían levantado como falsos profetas, ¿no? Hoy en día, si entramos a internet, tenemos una cantidad de ejemplos y hoy, y algunos que están vivos, ¿no? Que todavía no se han matado, de personas que se autoidentifican y dicen que ellos son el Cristo, ¿no? Hay uno, no sé si es alemán o ruso, hay otro que creo que es brasileño, hay una cantidad, o sea, perderíamos tiempo buscándolo, ustedes lo pueden buscar por su cuenta, ¿no? De personas que se autoidentifican, ellos mismos se autoproclaman como el Mesías, falsos cristos. Pero va a haber, esto en un futuro se va a acrecentar. Todas estas cosas que se dicen, va a haber un momento en tiempo futuro en que se van a acrecentar de forma exponencial hasta que llegue el anticristo. Para entender esto tenemos que leer Daniel 9, ¿no? Porque Daniel 9 en realidad hay muchos pasajes que explican cuál es el cronograma de Dios para su manifestación. Aquí vamos a llegar solo a una parte, dice. Daniel 9, 25 al 27 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, ¿no? Y continúa hablando. Bueno, esas 69 semanas de años ya se cumplieron, ¿no? ¿Cuándo ¿En qué momento se cumplieron? Cuando murió el Mesías. Se quitará la vida al Mesías príncipe, ¿no? Ahí se cumplieron. Y ahí, en ese momento, se detuvo el reloj profético para estas 70 semanas que describen la venida del Mesías, que describen la venida del Mesías. O sea que no estamos ahora en ese tiempo. Se ha detenido. Y hay algunas cosas que nos ayudan a pensar que se ha detenido también, que están en este mismo pasaje. Primero que nada, no se habla de la iglesia en este pasaje. Este texto es un texto para los judíos principalmente, porque se habla de Judea, cuando ustedes estén en Judea, ¿verdad? Se habla, oren para que no sea el día de reposo. También nosotros no celebramos el día de reposo. Y después, la cantidad de cataclismos que luego los otros hermanos van a describir son cataclismos y cosas que no han sucedido. Sí hay guerras, sí hay hambres y sí hay pestes. Pero, por ejemplo, algunas de las que se describen acá, bueno, está la abominación desoladora, que alguien hablará, algún hermano hablará, eso está en el 15, ¿verdad? Que hace referencia al anticristo. Eso no se ha dado. Tiene que haber un templo, primero que nada, reconstruido, lo cual no está. Y tiene que haber un anticristo, alguien que se siente ahí y se haga pasar como Dios, ¿verdad? Eso no ha sucedido. Dice que el sol se oscurecerá y la luna dejará de brillar. Bueno, están pasando muchas cosas, pero el sol sigue brillando y la luna también. O sea, esto no es para este tiempo, ¿verdad? Esto ahora no está sucediendo. Dice también el 14, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Miren, en la época de Cristo no se predicó el evangelio a todas las naciones. En la época de los apóstoles llegaron a una partecita del mundo. Y hoy en día tampoco se ha llegado a todas las naciones. No se ha llegado a todas las naciones, ¿verdad? Todavía se están traduciendo Biblias o pasajes de Biblia y hermanos que están traduciendo a algunas personas, ¿no? No se ha llegado todavía. A veces durante una generación se llega un poquito más, un poquito menos, se mandan más misioneros, pero no se ha llegado. Pero en los últimos tiempos, de forma sobrenatural,
¿no? Dios va a capacitar principalmente en los últimos tiempos a los 144.000, que serán testigos fieles por todo el mundo. Y van a predicar, ¿verdad? Y se van a volver a salvar gente. Se va a volver a salvar gente, ¿verdad? Pero no van a ser parte de la iglesia. Van a ser parte de la iglesia, serán creyentes. O sea que esta predicación no es para nosotros. Nos permite tener un vistazo de las cosas que van a suceder. Dios nos cuenta qué cosas van a suceder. Algunas cosas nos llaman la atención, ¿no? Porque decimos, bueno, a la iglesia no se le dan señales. Nosotros no sabemos cuándo Cristo nos va a llevar. La iglesia tiene que estar esperando el rapto, la idea del rapto, ¿no? Que está en Tesalonicenses y en Corintios, donde se nos llama a esperarlo, ¿no? Vamos a leer algunos pasajes. Vamos a leer Juan 14, 2 y 3. Esta es la primera alusión que Cristo hace al arrebatamiento. No se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy, les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté también ustedes estén. ¿No? Me gusta más la versión de la Reina Valera 60. Esta tiene letrita un poquito más grande, ¿no? Que dice, los tomaré a mí mismo, ¿no? Esa identificación de Cristo que hace con su iglesia. Los tomaré a mí mismo. También Tesalonicenses, hay varios pasajes, hay uno principal. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 4, 17. Alguien que si lo encuentra que lo lea, por favor. Primera Tesalonicenses 4, 17. Tesalonicenses. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Exactamente, ¿verdad? Y bueno, lo sigue describiendo. O sea que nuestra esperanza es el arrebatamiento. Sinceramente, de los hermanos que vemos acá, muchos son hermanos de años, y todos sabemos que hay muy buenos hermanos y muy respetables que creen en la segunda venida y no creen en el arrebatamiento, ¿verdad? Y son buenos hermanos, inclusive nos servimos de muchos sermones de ellos, pero si tengo que ser sincero conmigo mismo y tengo que decir que la postura más racional, ante mi humilde conciencia y bueno, y escuchando a los hermanos que realmente tienen conocimiento, que estudian estas cosas, ¿no? Me parece que la actitud más racional es la de esperar el arrebatamiento y creer en el arrebatamiento antes de la segunda venida. Hay algunas diferencias, me hubiera gustado poner un cuadrito ahí para mostrar estas cosas. ¿Cuáles son las diferencias que hay entre el arrebatamiento y la segunda venida? Que no son la misma cosa, ¿no? Son parecidas a veces, pero no son la misma cosa. Dice, el arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento. No hay señales específicas previas. No hay ninguna señal para el arrebatamiento. Tenemos que esperarlo, ¿no? Sin embargo, para la segunda venida sí. ¿Cuándo ocurre? Al final de la tribulación.
al final de esos 7 años, ¿verdad? Cuando se ponga en marcha la última semana, aparte que es muy claro, ¿no? Hay 3 años y medio y 3 años y medio, algunos dicen la tribulación, la gran tribulación, ¿no? Y dividen, cuando se sienta justamente el anticristo en el templo, se hace llamar como Dios, ahí empezaría justamente esta segunda parte. Bueno, esto lo van a hablar más los otros hermanos, no lo tengo que decir yo, ¿no? Entonces hay una señal, ¿cuándo va a ser la segunda venida? Pero para el arrebatamiento no. El arrebatamiento es para la iglesia. Pero la segunda venida es juicio para toda la humanidad. Y en donde Israel también va a sufrir, ¿verdad? Y no se habla de la iglesia. El lugar, bueno, el arrebatamiento, los creyentes se encuentran con Cristo donde en el aire, dice, y nos encontramos con Él en el aire. No, pero sin embargo, como leímos también en Zacarías ahora 14, ¿qué pasa? En la segunda venida, ¿qué pasa? Cristo desciende a la tierra, ¿no? Se abre el monte en un valle, ¿no? Cristo desciende físicamente a la tierra, al monte de los olivos, ¿no? Que se transforma en un valle. No es lo mismo, ¿no? También, tenía los pasajes, pero al final los saqué porque si no era una cosa de locos leer tanto pasaje. El propósito del arrebatamiento, que es librar a la iglesia de la ira venidera, como dice Apocalipsis. No anoté ese pasaje, lo tenía que haber anotado, no lo anoté, ¿verdad? Librarnos de la ira venidera y llevarnos a la presencia de Dios. Sin embargo, el propósito de la segunda venida es juzgar a todas las naciones, ¿no? Y derrotar al anticristo para establecer su reino milenario, ¿verdad? Que es parte de lo que leímos en la parábola de la red, ¿no? Y en el trigo y la cizaña. Y también de Isaías 61, en donde se establece ese reinado. También cuando es el arrebatamiento, Cristo no es visible cuando Cristo viene por su iglesia. Sin embargo, cuando Cristo viene en su segunda venida a reinar, dice, ¿qué dice? Todo ojo le verá, ¿no? La verdad que no sé cómo será eso. Uno especula muchas cosas que no sabe, ¿no? Siempre me parece que uno tiene que en estas cosas ser medio humilde y ver qué cosas dice Dios realmente y qué cosas uno piensa, ¿no? Sin saber, porque estas cosas van cambiando día a día. Y he pensado, bueno, hoy en día con la tecnología que tenemos, realmente todo ojo le puede ver, ¿no? Hace un tiempo atrás, no, pero bueno, eso es solo una especulación de la cual la Biblia no habla. Que puede venir en cualquier momento, el arrebatamiento. Ya sabemos que el otro son 7 años, que hay que esperar 7 años, eso ya lo dije. También el arrebatamiento se da ¿en cuándo? ¿En qué periodo de tiempo? Un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Ni me lo puedo imaginar, ¿no? Estamos acá y de repente no estamos acá, ¿no? Estamos crudos, no me lo puedo imaginar. No me puedo imaginar algo semejante. Pero sin embargo, cuando Cristo venga a reinar, va a ser un hecho, una manifestación dramática, un hecho como no ha habido, ni habrá, ni tiene precedentes, ¿verdad? De características universales. Y en donde instala este reino milenario, ¿verdad? Milenario. Y hace un juicio de las naciones. O sea que esto todavía no lo entendían porque no había sido manifestado, porque la iglesia era un misterio, ¿verdad? Escondido, dicen las cartas. Entendían solamente esta segunda venida. Después hay algunas cosas que hoy en día uno puede,
mirar y decir, bueno, estas cosas se dan, ¿no? Bueno, ya dijimos, muchos vendrán en mi nombre, que hay guerras, y hoy en día se vuelve a reavivar el asunto de las guerras, ¿no? Estados Unidos y Rusia encabezando ahí, pero hay muchas cosas, pero son especulaciones, ¿saben? Aunque yo en mi mente pienso, la venida, les tengo que ser sincero, en mi mente pienso, la venida de Cristo está cerca. Amén. Pero yo no lo sé, y ustedes tampoco lo saben, ¿verdad? Porque a nosotros se nos llama a esperarlo, ¿verdad? Sin ninguna señal. Cuando se dio la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿los hermanos qué pensarían? Bueno, acá, ¿no? Se termina todo. Estamos en guerras mundiales, ¿no? Y hoy en día, si algunos de los oponentes políticos que están en el tablero tiran un pucho para el otro lado, se va a armar un lío que puede borrar a la humanidad, porque hoy en día, a diferencia de antes, existe una tecnología, como todos sabemos, que puede borrar todas las cosas, ¿no? Que puede borrar todas las cosas, ¿no? Cada vez Israel está siendo más odiado, ¿verdad? Recoge más el odio de sus adversarios. Es más difícil defenderlo ante algunas cosas que políticamente no son cómodas, ¿no? Aún el que quiera cerrar los ojos puede ver, ¿no? Pero no sabemos hasta cuándo Cristo va a tener a su iglesia acá. No lo sabemos. ¿No? Pestes y hambres, ¿no? Siendo muy ligero y superficial sobre este asunto, del cual podemos pensar de forma diferente, ¿no? Solo ateniéndonos a esto, bueno, siempre han habido pestes, siempre han habido hambres, pero ahora hasta políticamente, ¿no? En Europa se está justamente promoviendo que no se trabaje el campo, que no se trabaje el ganado, ¿no? ¿Y esto qué produce? Produce hambre, igual que las guerras, ¿no? Las pestes, bueno, tuvimos un periodo de tiempo encerrados, ¿verdad? Y se nos está hablando, pensemos lo que pensemos, las autoridades de la ONU, ¿verdad? De la OMS, el foro de Davos, estas personas que manejan el mundo, están hablando de forma oficial que va a haber una segunda pandemia de no quién sabe qué, ¿verdad? Nos están diciendo de forma oficial, esto no es una cosa que se sacó de un rincón de no se sabe dónde, lo están diciendo de forma oficial, ¿no? Esto no es un misterio, no es un misterio para nadie, esto es oficial para todos aquellos, nos están diciendo, en el informativo lo dicen también, ¿no? O sea que este tipo de cosas se vienen acrecentando, pero dice, aún no es el fin. Aún no es el fin, porque el fin está caracterizado por estas cosas que no se han dado, como ya dijimos, ¿verdad? Se parecen, pero se van a dar de forma exponencial. Por eso habla de los dolores de parto. ¿Cuándo se dan los dolores de parto? Se dan, la verdad que esto pueden hablar las mujeres, ¿verdad? Principalmente las mamás. Claro, yo solo lo puedo leer en un libro y repetir lo que dice. Pero se da previamente, ¿no? Al nacimiento del niño, ¿no? Que no sé, ¿qué se da? ¿Un día antes, 2 días antes? ¿Sí? ¿Se da muchos días antes? Eso yo pregunto para las mamás que lo pueden saber. Unas horas, a veces están un día, no sé por tenerlo, pero poquitito antes, ¿no? No, porque capaz que algunas tuvieron un periodo muy largo, no sé, de dolores, desconozco, ¿no? Porque MacArthur también es hombre, por ejemplo, y otros ahí, y hablan de esta cosa, pero ellos no saben nada de mujeres, o sea, entonces una mujer puede hablar con propiedad de esto. Bien, ¿verdad? Dolores de parto. Entonces, cuando Cristo vaya a venir, cuando sea el fin de todas las cosas, se van a desarrollar una cantidad de eventos de forma impresionante. Estos eventos, pero, no sé, multiplicados, quintuplicados, no lo podemos imaginar. Se describe que va a haber una angustia como nunca la ha habido en el mundo. Dice más adelante dice, entonces
los entregarán a tribulación, los van a matar, van a ser aborrecidos por causa de mi nombre, ¿no? Y hoy en día, cada vez más también, aunque no es el tiempo, pero se puede vislumbrar, ¿no? Uno puede decir, bueno, pero esto no es nada nuevo. A ver, una vez me dijo el profesor, pero estas cosas, justamente hablando de este pasaje, pero estas cosas toda la vida hubieron. Y bueno, es cierto, toda la vida hubo, ¿no? En la época de Daniel, a Daniel le dijeron, mirá, te metemos al horno, ¿no? ¿No querés adorar a la imagen? Te metemos en el horno. Ya lo existía, ¿no? Los primeros cristianos al circo romano, ¿no? Pero cada vez más surge, no de forma puntual en un lugar, ¿verdad? En una pequeña sociedad como la romana o algo así, de forma global, un odio hacia los cristianos y a lo que ellos representan, ¿no? ¿Por qué? Primero que nada porque se opone totalmente a la agenda política de hoy, que promueve principios LGTB, ¿verdad? Hay una oposición, hermanos, todos lo sabemos que hay una oposición. Dios, Jesucristo, tiene un evangelio de amor para todas las personas. No tiene un evangelio de odio. Nosotros no odiamos a nadie, ¿verdad? Porque Cristo dijo claramente, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Entonces, si en algún momento hay desprecio hacia alguna persona por parte de nosotros, es porque no estamos entendiendo el mensaje de Jesús. Jesús tiene un mensaje de amor hacia la humanidad. Dice, yo vine a salvar y a buscar lo que se había salvado. Lo que se había perdido, ¿verdad? Pero nuestra forma de vida, que promueve la familia, que promueve algunos valores, que promueve claramente que hay un hombre y una mujer. Dios creó un hombre y una mujer, ¿verdad? Y la ciencia respalda estas palabras. XXXY, ¿no? ¿Es así? ¿No es así? ¿Verdad? Respalda esto. Bueno, hay una tendencia filosófica que está siendo acompañada por las políticas de este mundo para despoblar este mundo, porque quieren reducirla, lo dicen en alta voz, quieren reducir la población mundial. Y este es un medio, igual que es parte de una cartera, ¿no? Como el aborto es parte también de lo mismo, ¿no? La eutanasia, muchas gracias, sí, Amelia, la eutanasia es parte de, no es lo único. Entonces, cada vez más, nuestra forma de vida, que seamos pro vida, que apoyemos la familia, cada vez más se opone, aunque sea silenciosamente, no tenemos que salir a repartir folletos, nos oponemos con nuestra forma de vida, cada vez más el cristiano se opone políticamente, aunque no lo quiera, aunque lo haga silenciosamente. Pero no por el mensaje de Cristo, porque el mensaje de Cristo es un mensaje de amor para todos, y todos los que estamos acá somos pecadores también. Todos necesitamos la misericordia de Dios, el amor de Dios. Estamos todos perdidos, ¿verdad? Y nosotros los que somos creyentes, aún con todas las luchas que tenemos para serle fiel, ¿verdad? Todos necesitamos la misericordia de Dios. También aquellas personas que están viviendo de una forma la cual no enseña a Dios, ¿verdad? O sea que también, y dice, pero en aquel momento va a ser algo general, van a ser aborrecidos y los van a matar, los van a odiar, los van a aborrecer. Se habla de falsos profetas y no de falsos maestros, ¿no? Porque los falsos maestros están, ¿dónde? ¿Dónde se meten los falsos maestros? En la iglesia, en la iglesia. Pero los falsos profetas son también una alusión a las épocas antiguo-testamentarias o de Israel, ¿no? El falso profeta. También habrá un falso profeta en la antigüedad. Y dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y este es un pasaje que muchas veces dicen, bueno, aquí está, ¿no? El que persevere hasta el fin. Acá lo dice claramente, y lo dice claramente. Pero la Biblia también dice claramente, se me perdió el número, pero alguna vez lo había
buscado el dato, no sé si eran 150 veces, eran cientos de veces, eso es lo importante con Google, pueden tener la respuesta clara. La Biblia habla 150 o ciento y pico de veces de que la salvación es por gracia, es por la obra de Cristo, en cualquiera de los pasajes. Nunca, ni siquiera en el Antiguo Testamento, en la época de la ley y antes de la ley, la salvación fue por obras, ¿verdad? Dice en el libro de Romanos, creyó Abraham y le fue contado por justicia. ¿Por qué fue salvo Abraham? Por su fe en lo que se le había manifestado. Nadie es salvo por las obras. Nadie es salvo por las obras. Todos somos salvos por depositar nuestra fe, nuestra confianza en Cristo. ¿Quién de nosotros, si nos regalan la salvación hoy y nos dicen, mira, es por obra, pero de aquí para atrás yo te limpio todos los pecados, pero no puedo pecar más? ¿Quién de ustedes, no sé, cuántos días aguantarían sin pecar? No sé si salgo del salón, ¿verdad? Ya estoy perdido. Ya cuando salí del salón ya estoy perdido. Ya perdí la salvación. Porque lamentablemente solamente aquel que no se conoce, que no conoce su alma, puede pensar que puede mantener la salvación por su propio esfuerzo. Nadie puede mantener la salvación por su propio esfuerzo, ¿verdad? Nadie. Es por gracia, es por la obra de Cristo. Entonces esta perseverancia no es la que se gana la salvación. La perseverancia es el producto, la consecuencia de haber creído en Cristo, ¿verdad? No sé, tal vez haya algún cristiano que no persevere, ¿verdad? La salvación es por gracia. Pero si eres cristiano, aún nosotros con nuestros defectos, lo digo con temor, porque yo soy muy débil. Pero hasta el día de hoy, aunque soy muy débil, Dios me ha mantenido. Dios me ha mantenido. Y confío y quiero confiar en que voy a seguir en sus caminos, aunque soy muy débil. Y que ustedes también, ¿no? Amén, 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 ¿verdad? Amén, ¿verdad? Porque el creyente puede equivocarse muchas veces y aún caer muy bajo, ¿verdad? Hacer cosas terribles, porque no hay diferencia entre la gente que no viene a la iglesia y nosotros. No hay diferencia, ¿no? Si vivimos y parecemos algo distinto, es por la gracia de Dios. Es porque a pesar de nuestros errores y nuestras fallas, Dios nos da la fuerza, nos ayuda, nos encamina a una forma de vida distinta. Pero si no, seríamos lo mismo que la gente de afuera. No habría diferencia. No habría diferencia, ¿verdad? Entonces, esta perseverancia en nuestra vida y en aquel tiempo tan difícil, ¿verdad? Es una consecuencia de la fe que está en el corazón de ese creyente. Vamos a leer Apocalipsis 24. Si alguien lo encuentra, lo puede leer. El 24. 24. Sí, por favor. 24. Sí. Amén. Vi entonces nuestros tronos, sobre ellos estaban sentados los que recibieron la autoridad para juzgar. También vi las almas de los que fueron decapitados, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos son los que nunca adoraron a la bestia ni a su imagen, ni aceptaron jamás llevar su marca en la frente ni en las manos. Estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo durante 1000 años. Muchas gracias, ¿verdad? Vemos que los 144.000 fueron cuidados, pero hay algunos que creyeron y ¿qué pasó? Fueron decapitados, fueron muertos, fueron torturados, pero fueron fieles, ¿verdad? Vemos su fidelidad aún en esa circunstancia tan difícil, ¿no? Capacitados sin duda por Dios para alcanzar
ese tipo de fidelidad. Vamos a leer un último pasaje que está en Apocalipsis 6. Ahora no, ¿verdad? Bueno, acá hay una descripción de los sellos, ¿verdad? Y es interesante ver cómo muchas cosas de las que acá se dicen coinciden con esos últimos tiempos, ¿no? Dice, veamos los caballos, ¿no? Dice el 6.2, y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Bueno, habla del anticristo, ¿no? Y cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo y el que lo montaba le fue dado poder de quitar la tierra, la paz y que se matase en la guerra, ¿no? Dice, cuando abrió el tercer sello oía el tercer ser viviente que decía, ven y miré, y un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz del medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El hambre, ¿no? La guerra, el hambre. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, ¿no? Bueno, el resultado de todo esto. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada y con hambre y mortandad, ¿no? Las pestes, ¿no? Las enfermedades mortales y con las fieras de la tierra. Bueno, y más abajo está el clamor de justamente estos fieles que murieron como mártires, ¿no? Que coincide justamente con este pasaje que acabamos de ver, las guerras, los rumores de guerra, las hambres, las pestes, pero justamente Apocalipsis está describiendo ese tiempo final en que luego de este juicio a nivel mundial viene el Mesías, ¿no? Y pienso yo que este pasaje es un pasaje para los demás, pero también es para nosotros, ¿no? Siempre el ser humano ha querido saber qué va a pasar mañana, qué va a pasar en el futuro, ¿no? Todos queremos saber qué va a pasar en el futuro, cómo me puedo posicionar para lo que ha de venir. Y bueno, nosotros nos vamos a ir un poquito antes de todas estas cosas, pero debemos de prepararnos, igual que los que vivan aquella época. Dice Romanos 13, 12 al 14, la noche está avanzada y el día se acerca. Vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. No provean para los deseos. Vístanse, dice. La noche está avanzada, queda poco tiempo. La verdad, ustedes a veces no se cansan de luchar contra ustedes mismos. ¿No se cansan? No. A veces se cansa tu señora o tu esposo de luchar contigo, pero muchas veces es la lucha, es una lucha cotidiana, la lucha del cristiano que quiere agradar a Dios, porque el cristiano real quiere agradar a Dios. Se cae todos los días, pero le busca agradar, ¿no? Amén, amén, ¿verdad? Le busca agradar, aún en sus imperfecciones. Pero dice, la noche está avanzada. El día se acerca, miren, no sabemos cuánto tiempo va a estar la iglesia. Capaz que hoy salimos y nos vamos, ¿no? O ni salimos, no sé cuándo será. Capaz que se cumplen nuestras expectativas de que será durante nuestra vida. Yo desde que me convertí dije que tenía la expectativa de que Cristo iba a venir, porque se me ocurrió a mí nomás, y leía estas profecías que a uno le llenan el corazón. También de esperanza, ¿no? De esperanza. Va a haber un momento en que toda la justicia de la humanidad va a ser destruida. Y también la que está dentro mío. También la que está dentro mío, ¿verdad? Yo no voy a ser más el pecador que soy.
Cristo cuando venga me va a dar un cuerpo nuevo y ya no voy a querer pecar. Ya voy a querer ser otra persona que lo agrade a Él y voy a poder agradarlo todos los días, ¿no? Entonces, recordemos, la noche está avanzada y el día se acerca. Vístanse del Señor Jesús, que es nuestro único antídoto. Vestirnos del Señor Jesús, ¿no? Y no provean para los deseos de la carne. Bueno, que Dios bendiga su palabra. Este es un pasaje que es muy... Amén. Este es un pasaje muy largo, que tiene muchísimas cosas, en realidad, y que vamos a seguir viendo. Los hermanos que sigan viniendo van a seguir hablando de esto y de forma más puntual, que lo hablé de una forma un tanto genérica. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra siempre se cumple. Gracias por tu mano de misericordia hacia nosotros. Ayúdanos a vivir, transfórmanos, ayúdanos a vivir como a ti te agrada. Amén. Pasamos a los horarios de la reunión, que son los martes, hora 20, la reunión de oración, los viernes, hora 20, el estudio bíblico, los sábados 18:30, los adolescentes, aquí en la canchita ya, en Ituzaingó, y 20:30 los jóvenes. El domingo de mañana, la escuelita dominical, 10:15, a las 19 una reunión como esta, y a continuación la cena del Señor.